Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez más a Espacio Europa, aquí en Multicanal Radio. Antes de continuar, quiero pediros disculpas, ya lo puse en redes sociales. Estas 2 semanas he tenido problemas técnicos que me han obligado a cambiar de equipo y no he podido grabar y estar con vosotros y cumplir con lo prometido, que es estar todas las semanas aquí al pie del cañón informando sobre lo que ocurre a nivel europeo y lo más importante a nivel de la Unión Europea. Repito, pido disculpas porque son fallos que uno no cuenta con ello y influyen, dañan el trabajo y el compromiso, repito, con todos vosotros. Pero bueno, ya estamos aquí de vuelta y dispuestos a comentar lo más importante que ha ocurrido en estas semanas. Tenemos un especial invitado hoy, Samuel Frufari, profesor de la Universidad Libre de Bruselas. En la segunda parte de la entrevista del programa hablaremos sobre el apagón. No os lo perdáis, lo vais a tener que compartir sí o sí, porque, como un experto en energía, además fue funcionario en la Comisión Europea precisamente en la Dirección General de Energía, es decir, que es que si no sabe él y la gente como él lo que ha ocurrido no lo sabe nadie, y por supuesto que él sabe lo que ha ocurrido y nos lo va a explicar dentro de unos minutos. Ya os digo, os adelanto que nada es lo que está diciendo el gobierno, ¿no? Pues obviamente esto creo que no nos sorprende, pero hay que confirmarlo, porque para eso también somos periodistas. Y no tiene nada que ver ni ataques cibernéticos, ni Putin, ni Xi Jinping, ni nada parecido, y tiene mucho que ver pues con la planificación que ha hecho los líderes europeos, han hecho nuestros líderes nacionales energética, que es entregarnos completamente a las renovables sin saber muy bien si podemos hacerlo. La respuesta, ya os la adelanto, no. Pero bueno, más adelante tendremos, repito, a Samuel Frufari para explicarnos en detalle todo esto, ¿no? Y sobre todo también comentar una noticia importante, que es el plan de la Unión Europea de construcción de una red energética común. Son 600.000 millones de euros de inversión, se dice pronto, para los próximos 20 años, con la idea de tener esa red común. Un paso más, sin duda, hacia ese supraestado europeo del que no paramos de hablar, del que no paramos de informar, pero que parece que no acaba de calar, en el sentido de que la gente no acaba de creerse que estemos yendo hacia eso. Pues sí, estamos yendo hacia eso, créanselo y entiendan todo lo que estamos viviendo dentro de ese marco conceptual que es caos, orden, justificaciones, cambios, crisis, todo por y para la construcción de un supraestado nacional e internacional, en este caso europeo. Bien, han pasado cosas importantes, quizá una de las más importantes hasta este momento, no solo es obviamente el apagón, y para eso, repito, tendremos la segunda parte del programa, sino la creación de un nuevo gobierno en Alemania. Si estuvisteis atentos estos días a que si Merz sí, que si Merz no, Friedrich Merz, el nuevo canciller, lo sorprendente es que ha sido elegido con el principal apoyo del Partido Socialista. Y sí, esto es como si extrapoláramos lo mismo en las siguientes elecciones Feijóo y Pedro Sánchez. Es exactamente lo mismo, simplemente trasladado a Alemania. Lo que pasa que en Alemania ya sabéis que son alemanes y para bien o para mal todo lo hacen a nivel metódico, casi enfermizo mental, ¿no? Entonces, en este caso, Friedrich Merz, como ya os comenté, que además estuve cubriendo las elecciones desde Berlín, no tardó ni 24 horas, tardó el actual canciller en en reconocer que había mentido. Dijo que todo lo que había dicho durante las elecciones, todo el tema de la inmigración, la seguridad, todo eso era mentira, que no se planteaba ni un solo segundo el aplicar las medidas restrictivas a nivel de inmigración, cosa que había prometido para poder robar votos Alternativa por Alemania. Y no solo eso, sino que el Partido Socialista Alemán, el SPD, dirigido por Olaf Scholz, el ex canciller, no solo había registrado uno de los peores datos en su historia democrática, si lo queremos llamar así, ya me entendéis, la democracia, en fin, ese juego parlamentario,
sino que además Merz les ha entregado prácticamente la mitad del gobierno. Es decir, les ha dado 7 ministerios. 7 ministerios les ha dado la CDU, la CSU-CDU, a los socialistas, y a cambio se han quedado 7 el CDU y 3 la CSU. La CSU es digamos, su homólogo en Baviera, donde obviamente el control es total y absoluto, ¿no? Por parte de la CSU, quiero decir. Hubo dimes y diretes de si podían, digamos, casar en el gobierno los verdes con la parte más conservadora, en este caso de los bávaros. Obviamente, por lo que hemos visto, ha sido un no. Los verdes no entran en el gobierno. Pero no quiere decir que también se haya terminado este sueño del suicidio energético, o esta pesadilla, si lo queremos ver mejor así. Porque, por lo visto, van a continuar con la agenda verde. Y, de hecho, ya sabemos, si entendemos la estructura de poder a nivel europeo, esto es importante, Alemania es el eje, el centro en este momento, ¿no? En su momento fue Francia, pero digamos que lo que se está haciendo es una construcción muy importante de la nueva Europa basándose en Alemania. Y para eso era importantísimo que ganara Friedrich Merz. Ha ganado. Bien, ¿cuál es esa estructura? Una estructura piramidal. En la cabeza está Alemania, que está dominado por la CDU. A nivel europeo está Alemania, como principal fuerza en gran parte de los grupos, que está dominado, por cierto, el EPP por la CDU, y la Comisión Europea, que es el Ejecutivo, que también está dominado por los alemanes y en concreto por la CDU. Entonces tenemos 3 capas europeas, la locomotora alemana, que está gripada por la Agenda Verde, tenemos el Parlamento Europeo, que está dominado por los alemanes, tenemos a AfD en el grupo de soberanistas, tenemos a los alemanes en el grupo del EPP, teníamos a los socialistas a los alemanes en los socialistas, pero bueno, ese batacazo ha permitido que los españoles tengan mayor control sobre ello, pero siguen estando dominados a los alemanes, subyugados a los alemanes, porque para eso el PSOE gobierna España desde hace 50 años, para entregar España a los alemanes constantemente. No olvidemos que la reconstrucción del Partido Socialista Obrero Español pasa por el apoyo de las fundaciones alemanas, entre ellos la de Adenauer, para poder construir una alternativa viable al comunismo. Es decir, que el socialismo tiene muy poco de marxista y leninista, y además ya lo vimos cómo lo entregaban para poder gobernar, sino que además sirve a los grandes intereses del gran capital, en este caso controlado por Alemania. Y sí, estos se hacen llamar obreros y españoles. Y socialistas. En fin, lo de siempre. El caso es que tenemos estas 3 estructuras: Alemania controlada por la CDU, el Parlamento controlado por los alemanes y la Comisión Europea, el Ejecutivo Europeo, controlado también por los alemanes. Ahora bien, hay una reconstrucción necesaria y ya lo hemos visto precisamente ayer con ese viaje que hacía Friedrich Merz a Francia a ver a Emmanuel Macron, al primer ministro francés, en el Eliseo, en el que hablan de esa reconstrucción de ese eje franco-alemán. Bueno, esto le viene muy bien también a Macron porque está en horas bajas, en horas muy bajas, y esto es un balón de oxígeno que venga Merz a apoyarlo, sobre todo teniendo en cuenta la persecución que ha habido recientemente a Marine Le Pen, toda la revolución que está existiendo a nivel con la inmigración, que la gente se está dando cuenta de las grietas del sistema, que ya no cuela que nos cuenten que están defendiendo la democracia cuando lo que están defendiendo son sus sillones, que ya no cuela que nos digan que la inmigración es viable y que el problema es nuestro por no integrarnos cuando no paramos de tener violencia, violaciones, el aumento de la criminalidad, de la inseguridad. Todo eso está sirviendo para, digamos, sacar a la luz, ¿no?, las costuras del sistema. Y por supuesto que le viene muy bien a Macron que venga Merz a darle un balón de oxígeno, porque para eso está esta gente. Porque para eso, por cierto, hay que recordar que en Alemania se ha denominado, los servicios de inteligencia han denominado oficialmente a AfD como agrupación extremista. Esto es primer paso para calificarlo como agrupación terrorista, y ya sabemos que eso sirve para poder ilegalizar partidos políticos. No es la primera vez que pasa en Alemania, ya pasó con el Nationalpartei Deutschland, el NPD, no es la primera vez que ocurre también en la Unión Europea. Hemos visto cómo se está utilizando a el poder judicial para ir contra el poder democrático. Es decir, que el pueblo vota
Y después el Poder Judicial te dice lo que puede votar y lo que no. Y no, por si acaso alguien se lo está imaginando, esto no tiene nada que ver con lo que ocurrió en su momento con los partidos terroristas en España. No tiene nada que ver, porque no hay criminales en sus listas, no hay ninguna propuesta de ruptura de la unidad nacional. Al revés, lo que se busca es precisamente fortalecer la unidad y la supervivencia de la nación. Y nada tiene que ver, por ejemplo, una AfD con un grupo terrorista como puede ser ETA, ni nada tiene que ver Simión o AUR con cualquier grupo separatista de cualquier país que os echéis a la cabeza. No, no tiene nada que ver. La fracción, por ejemplo, del Ejército Rojo, la RAF en Alemania, con el Frente Nacional en Francia. No, no tiene nada que ver. Lo digo por si en algún momento escucháis comparaciones como las estúpidas que a veces escuchamos de que es que Cataluña es lo mismo que lo que ocurre en Escocia y tal. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Primero porque estaríamos comprando un marco intelectual erróneo, le estaríamos dando la razón que España no existe. Y segundo, no es lo mismo ser un grupo terrorista, que luego tenga una rama política, con gente que está hasta las mismísimas narices, que después se forme para hacer un partido y encima gane. No es lo mismo. No es lo mismo. Pero por eso es muy importante lo que está pasando. Porque estamos viendo cómo la estructura de poder, la élite europea, está utilizando todo lo que pueda, está retorciendo el sistema supuestamente democrático parlamentario, todo lo que puede, para utilizarlo contra, no digo para protegerse ni para fortalecerlo, sino para utilizarlo contra sus adversarios políticos. Repito, pasó lo mismo en Rumanía, la caza a Georgescu, la caza luego a Simión, que Simión, por cierto, ha ganado la primera vuelta de las elecciones. Ha pasado en Francia, no digo que lo que hiciera Le Pen no estuviera mal, sí estuvo mal, pero no es la primera, y no ha pasado absolutamente nada con nadie. Es decir, si Marine lo hizo es porque consideraba que como todo el mundo lo hace, ella podía hacerlo también. Error de cálculo por Marine Le Pen, sí, pero aquí vemos que hay una mano negra y por lo tanto que la vara de medir no es la misma para todos. Porque recordemos también que Christine Lagarde, ya lo dijimos aquí, pero volvemos a repetirlo para que no lo olvidéis. Christine Lagarde fue condenada por malversación de 400 millones de euros cuando era ministra de Finanzas, ministra de Economía en Francia. 400 millones de euros. Y lo que supuestamente ha desfalcado Marine Le Pen asciende a poco más de 2 millones y que encima en salarios, es decir, en pagar a la gente que está trabajando. Marine Le Pen, Christine Lagarde a día de hoy es presidenta del Banco Central Europeo. No es que encima no la apartaran de la carrera, sino que encima la subieron. Obviamente porque lo que hizo fue apoyar a gente, ya sabemos quiénes son los hijos de la viuda, los del compás y tal, que se protegen entre ellos. Porque, señores, sí hay una superélite dentro de la élite, que es la que no pasa nada si tú lo que haces es cumplir con lo que te mandan y favorecerse y llenarse los bolsillos a las puertas. Porque no, por favor, no os creáis lo que estamos escuchando todo el tiempo. No se está fortaleciendo la democracia, no se está fortaleciendo los derechos individuales, no se está protegiendo la libertad de expresión, no se está protegiendo la libertad política, no y no. Todo no. Y si alguna vez pensáis que sí, no. No nos protegen a los periodistas la libertad, la Freedom Media Act ni la Digital Services Act. No, está hecho para censurar contenido. Está hecho para censurar contenido. Para que os pongáis en perspectiva, con la Digital Services Act, la Unión Europea ha obligado a que la inteligencia artificial Grok, que era completamente rebelde y muy divertida, hoy ya sea un absoluto coñazo. Y que encima te cuente bocadas de que tienes que votar al Partido Socialista. Sí, te lo pide Grok cuando haces ciertas preguntas sobre el paro juvenil. O sea, eres joven y quieres tener trabajo y te pide Grok que votes al Partido Socialista. El última encuesta de Eurostat, paro juvenil, 24% en España. En la primera potencia en paro juvenil. 1 de cada 4 jóvenes en España está parado. Pero después te obliga la Comisión Europea, a través de la DSA, a que en X, en el antiguo Twitter, borres 700.000 posts considerados delitos de odio. Pero después puedes tener mensajes terroristas islámicos, puedes tener porno gay, puedes tener porno normal, puedes tener a la meretriz esta de Lily Phillips, o como se llama, esa británica que se acuesta con 1000 hombres haciéndose los vídeos en Twitter. Eso sí puedes tenerlo.
¿Puedes tener propaganda islamista? También puedes tenerla. ¿Puedes tener propaganda porno LGTB? Puedes tenerlo. Lo que no puedes tener es un mensaje diciendo que cuidado con la inmigración, que estamos siendo reemplazados. Eso es delito de odio. Así que, bueno, pues imaginaos, esto es lo que está pasando en la Unión Europea, como para que encima estemos aplaudiendo. Pero, antes de pasar página a la entrevista, no olvidemos que esto es solo el comienzo. Que lo que estamos viendo con la excusa de Donald Trump es una construcción, un salto hacia adelante para construir definitivamente la Unión de Estados Europeos. Esto tenemos que entenderlo claramente. Esto hay que grabárselo a fuego. A fuego. La intención de expandirse de la Unión Europea, de incluir a los siguientes Balcanes, a Ucrania, demuestra que es un claro comportamiento imperial. Podemos estar a favor o en contra, es nuestro imperio, si lo queremos ver así, es Europa. La pregunta es si realmente es nuestro para nosotros, porque está claro que no. Esa es la pregunta. La pregunta es, ¿esto es para nosotros? La respuesta es no. Y tenemos que tenerlo muy en cuenta, muy claro, para que podamos entender, comprender, poner en su contexto todo lo que estamos viviendo. Y repito, la Unión Europea en sí no es mala. Podría ser una muy buena idea si no estuviera en manos de los psicópatas que la tienen completamente raptada. Es ese famoso rapto de Europa, pero realmente se lo han raptado a los europeos. Y tenemos que recuperarla. Porque aquí no vale decir blanco o negro, me gusta o no me gusta, pues ya no paso, no participo, hay que destruirla. No, hay que recuperarla. Porque la construcción está, la estructura está. Y si no la ocupas, la utilizarán contra ti. Y por eso es importante que grupos como ECR, Patriots, los soberanistas, existan y sobre todo que vayan a crecer. Porque al menos hay que darles el voto de la confianza de que lo que quieren realmente es menos poder en Bruselas. Aunque siga existiendo, que no está mal que exista, repito, hay ciertas cosas importantes y buenas, como por ejemplo el roaming, el que podamos viajar, ¿sabes? Una especie de espacio común europeo, eso está muy bien. Pero creo que hay que volver a la senda del sentido común. Y desde luego no está ahora mismo, ni en Berlín, ni en París, ni en Madrid, ni en Bruselas, ni mucho menos en Londres, si es que nos pretenden acercar otra vez a los ingleses. Que ya hablaremos de los ingleses en otro momento cuando tenga el permiso para hacerlo, por una historia que no os quiero adelantar, que me toca a nivel personal y que es absolutamente demencial. Pero bueno, nos vamos a publicidad. Nada más, 2 minutitos, no os marchéis, estamos de vuelta con el profesor Furfari para hablar del apagón. Todo lo que no os han contado del apagón lo vamos a tener hoy aquí. Hasta ahora. Eservín. 910-708-190. Expertos en jardinería. Limpieza de comunidades y conserjería. Eservín. 910-708-190. También puede escribirnos a info@eservín.com. Usted a lo suyo, que de sus instalaciones nos ocupamos nosotros. Contrátenos y le haremos a su comunidad un estudio de viabilidad y coste de autoconsumo energético mediante placas solares. La verdad objetiva es la verdad objetiva, pague quien pague. Así que no te digan eso de si quieres periodismo independiente, apoya el periodismo independiente, porque claro, queremos seguir siendo independientes. No, mira, aquí vamos a seguir siendo independientes, nos apoyes o no nos apoyes, aunque preferimos que lo hagas. No te pierdas La Estoa, de lunes a viernes de 18 a 21 horas, donde tenemos política, economía, actualidad, invitados excepcionales, que gracias a la censura, pues los tenemos nosotros. Algo bueno tenía que tener esto. De lunes a viernes, de 18 a 21. Cuando las noticias dan miedo, los que las contamos tenemos que dar más miedo. Sir, yes, sir. Multicanal Radio. Prepárate para entrar en Rapsodia Nocturna, el espacio donde el cine y la filosofía se encuentran en órbita. Sintoniza para embarcarte en una reflexión estelar. Rapsodia Nocturna. Tu conexión con el pensamiento acaba de comenzar. Todos los martes y jueves de 12 a 1 de la noche. Solo en Multicanal Radio.
Bueno, ya estamos con nuestro invitado de hoy, el profesor Samuel Furfari. Es profesor de geopolítica en la Universidad Libre de Bruselas, experto en política energética, fue funcionario precisamente en temas energéticos en la Comisión Europea y por lo tanto es quizás sin ninguna duda una de las voces más expertas para hablar de lo que precisamente venimos a hablar hoy, que es el tema de la semana. Ya sabéis que también este miércoles estuvo el presidente Pedro Sánchez en España explicando sus razones del apagón. Ha sido un caos absoluto a nivel europeo y también estamos viendo cómo la Comisión, para variar, está aprovechando para meter su narrativa y sus proyectos energéticos, que también hablaremos de hoy con el profesor Furfari. Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, gracias por la invitación. Bueno, para el que no te conozca, primero invito a que lean sus libros, el último sobre todo en competitividad, un análisis de la crisis de competitividad a nivel europeo, precisamente por una crisis energética. Y bueno, pues yo creo que mucho de lo que estamos viviendo no es fortuito, es decir, algunas personas como precisamente Samuel Furfari fue y ha avisado de las consecuencias de la política energética actual. Y sí que me gustaría empezar pues por lo básico, es qué ha ocurrido, según su opinión, en España, porque algunos dicen que ha sido un fallo del sistema, otros han sido que ha sido un fallo del mix energético. El Partido Socialista de Izquierda está culpando a las empresas privadas, en concreto a las nucleares. ¿Cuál es su valoración de este apagón? Yo pienso que el gobierno español va a publicar un informe este fin de semana, pero ya podemos decir lo que ha ocurrido. El punto de inicio todavía no se sabe, pero no tiene ninguna importancia en la política energética. Problemas pueden ocurrir en cualquier planta de producción de electricidad, que sea nuclear, de carbón, a gas o eólico. Accidentes pequeños ocurren. Entonces, si hay un problema, si hemos tenido un problema con una eólica o un planta solar, eso se puede entender. Son cosas normales que ocurren. Como cuando uno tiene un coche, puede ocurrir que haya un accidente. Pero si tú vas con un coche totalmente estropeado, que tú no respetas las reglas de la circulación, sí. y tú vas demasiado rápido, es claro que tendrás un accidente. Entonces, lo que ha ocurrido aquí es que se tenía demasiada producción de energía eléctrica solar. 75% de la energía era solar y eólico. Y ha ocurrido un accidente, lo que no tiene ninguna importancia por la política energética. Este accidente ha creado una disminución de la frecuencia de la red eléctrica. Y se ha parado porque cuando baja la frecuencia de la red eléctrica hay un apagón. Eso se sabe, se sabía, se dice desde años. Hay años que decimos eso. Cuando hay una red equilibrada con nuclear, carbón, gas, hidroeléctrico, lo que sea, pero con máquinas que dan la vuelta de continuo con una masa enorme. Eso crea en el sistema eléctrico una inercia. Puede imaginar todas las maquinarias de las plantas eléctricas que dan la vuelta todos simultáneamente en modo síncronos, y eso crea una cantidad de movimiento enorme. Y si se para uno en ese sistema, no cambia nada, siguen los otros. Y el sistema se adapta, la pequeña diferencia de frecuencia se adapta
con la masa de máquina que están dando la vuelta. Con los eólicos, el solar, esta masa no existe. Y si no existe y que hay un problema, lo que sea, y que baja la frecuencia, hay un apagón. Entonces, el punto de que inició eso no se sabe y no tiene importancia. Lo que hay es que no había inercia en el sistema. Si hay inercia y, por ejemplo, hay 20% de energía solar y que se estropea, bien, no es un problema. Los 70% de clásico dan la vuelta y siguen. Pero con 75% es imposible. Entonces el problema ha sido de un mix desequilibrado. Es decir, que hay que terminar con el sueño de hacer solo energía intermitentes variables. No es posible. El apagón demuestra lo que decimos desde años. No es posible hacer una red eléctrica solo con solar y eólico. Es imposible. Hay siempre que tener mucho más energía clásica, gas, hidroeléctrico, nuclear, lo que sea, o carbón, pero solo renovable es imposible. Es difícil de admitir por gente que te dice desde años que vamos a pasar a 100% de renovable. Pero el hecho del apagón es una realidad y que seguirá si se sigue pensando siempre más renovable. Esto, el problema de la renovable en este caso es el tipo de energía o el tipo de red o de contenedor de la energía. Siempre se ha dicho que la energía renovable no se puede almacenar y la otra sí. Es decir, de alguna manera, si hubiera una inversión, y aquí enlazo un poco con lo que está pretendiendo la Unión Europea de esa inversión de 600.000 millones de euros para crear una red común propia energética, ¿existe la tecnología para almacenar la energía renovable o es también un sueño en relación a lo que estabas diciendo? Si tenemos un smartphone, sabemos que tenemos que cargarlo todos los días para una pequeñita cantidad de electricidad que hay en el smartphone. Hacerlo en una red eléctrica de un país es imposible. Es imposible por el motivo que no se pueda contar el coste. Sería un coste demasiado elevado y también una inversión elevada. Entonces hay que volver a la tierra, no hay que soñar. Y en este campo de las baterías hay muchos sueños. Lo siento, pero es así, no se puede hacer. Un ejemplo muy claro. Los campeones de todo eso no es España, es Alemania. Y Alemania sabía que tenía que gestionar la red y han pensado a las baterías, claramente. Y cuando han entendido que no era posible hacerlo con la batería, han inventado la política del hidrógeno, que todavía es mejor de la batería. Pero está claro, no se puede soñar con eso. La única solución son centrales de bombeo, que permiten de bombear el agua en un sitio superior cuando no hay demanda y turbinarla cuando hay mucha demanda. Pero eso tampoco es limitado, porque depende de la geografía donde se puede tener dos niveles de producciones y es siempre en cantidad limitada. No existe un sistema para almacenar electricidad en cantidad de una red eléctrica. Hablaba ahora del mix energético. ¿Cuál considerarías que sería el mix perfecto para las necesidades actuales de nuestras sociedades? Como se dice en el refrán, no hay que poner todos los huevos en la misma cesta. Así es. Es simple. Y lo que es bueno es que en Europa tenemos una cesta bastante equilibrada,
poniendo todos los países juntos, la cesta europea es equilibrada. Pero España tiene un problema, España y Portugal tienen un problema. Es que la interconexión entre la península y el resto del continente es muy débil. Ahí yo he gestionado el dossier en la Comisión Europea y por años no hemos hecho la labor necesaria ni en Francia ni en España para conectar mucho más los dos países, para permitir más movimiento de electricidad. Porque en Francia hay mucho nuclear y en España hay mucho solar. Poniendo juntos los dos se puede equilibrar mejor, pero no con 70% de renovable, eso es imposible. Porque hay otra cosa que no mencioné con la inercia. La inercia no tiene que estar leja, tiene que estar ahí, cercano. Entonces es necesario tener máquinas rotantes en todo el país, no en un rincón del país o en otros países. Por eso, es decir, que el mix energético tiene que ser equilibrado también en un país. También en España hay que tener central de gas, central de nuclear, central hidroeléctrica, solar y eólico. Y igual en otros países. Y es simple, el problema número uno de la política energética es el maniqueísmo. A mí me gusta el nuclear. No, a mí me gusta el carbón. No, yo quiero solar. Eso, cuando se habla así, se estropea todo. Necesitamos un mix equilibrado que nos permite de compensar las dificultades con uno u otro. Mira el gas. Si uno depende totalmente del gas y que Rusia crea un follón en Ucrania y no llega el gas, ¿qué hacemos? Entonces, la solución no es todo gas, la solución no es todo nuclear, la solución no es todo carbón, la solución no es todo renovable. Hay que tener un mix equilibrado y depende de los países. Está claro que Polonia no puede hacer un mix equilibrado con el solar. Tiene poco sol, pero tiene mucho carbón. Y entonces están haciendo un mix equilibrado con carbón y gas importado. Y están planteando construir nucleares. Entonces depende de la situación del país, la situación geográfica, y depende de los recursos del país. Entonces, todo eso es que no hay una solución mágica para todo. Hay que ser serio, reflexionar y evitar apagones sin ideología. Pero sorprende esto porque teniendo en cuenta que estamos en una región, la Unión Europea, en la que completamente todo está regulado cada vez más, hay regulación del mercado, regulación de la comunicación, regulación de las comunicaciones por vía aérea, etcétera, terrestre, resulta llamativo que no haya una organización a nivel energético, ¿no? Es decir, digamos, intentando entender la política europea, Francia, como has comentado antes, es una gran potencia nuclear. Alemania se ha destruido la nuclear, en España nos la van a destruir, pero parece ser que no interese que cada país sea medianamente independiente a nivel energético. ¿Cómo casa esto con cierta autonomía nacional a nivel energético cuando se está intentando crear una red común energética? Antes de que la política energética sea ideológica, el mix estaba equilibrado en todos los países y no había apagón. No había apagón en el pasado, porque había producción equilibrada con bastante central térmicas o nucleares, y si una se paraba había bastante reserva en otras. El problema ha sido la introducción de la política en la política energética. Si España tiene un problema es porque el gobierno español cree que el futuro es solo renovable.
y ha parado el carbón, no quiere gas y quiere cerrar el nuclear. Con esto no se puede buscar solución equilibrada. Entonces, el problema número uno es que la energía es tan importante que los políticos tendrían que ser más humildes y aceptar que no hay ideología en este sector. Cuando entra la ideología en el sector de energía, hay problemas siempre. Como en Alemania. ¿Qué ocurrió en Alemania? Han dicho, vamos a parar el nuclear. Nuclear que funcionaba de maravilla, amortizado, y lo han parado completamente. ¿Qué tiene que hacer? Quemar carbón e importar gas de Estados Unidos. Esas son las consecuencias. ¿Qué tiene que hacer España ahora? Espero que el gobierno se da cuenta que no se puede seguir dependiendo del 70% de renovables. ¿Y qué tiene que hacer? Buscar soluciones con gas o con nuclear o carbón, ¿por qué no? En algunos países siguen quemando carbón. Entonces, el problema es solo eso, que no hay que admitir que hay soluciones equilibradas, pero son decisiones políticas que no le gusta a algunos. Es curioso también porque hace muy poco tiempo la Comisión Europea, no sé si por presiones de Francia precisamente, recalificó la energía nuclear como energía verde. Pero, como bien dices, ¿no? Hay el fanatismo climático de algunas posturas, en concreto la del español, y para desgracia nuestra como españoles siento decirte que el Pedro Sánchez ha dicho precisamente este miércoles que va a continuar con la política, que hay que ser verde sí o sí, que se va a cerrar toda la nuclear. Así que parece ser que, bueno, pues sorprende, repito, ¿no? Que hoy en día se considere la nuclear verde, pero para los más fanáticos no sea suficiente y solo exijan la energía renovable. Da la sensación de que, y esto quizás sea una opinión, pero la sensación de que lo que se busca realmente es la dependencia energética de terceros países, ¿no? Porque, como bien has comentado, creo que en Europa hay una gran autonomía, una buena mezcla que podría servir para que hubiera un mix de todo. ¿Crees que tiene futuro la visión actual de energética en Europa o hay cambios que pueden significar un gran giro en el futuro? Yo notaba el cambio desde año y medio. Me extrañó muchísimo que en el Parlamento Europeo siguen con la misma mayoría que había antes, porque se notaba claramente un cambio en la ideología energética, y no solo para el nuclear que vamos a desarrollar. Y ahora está claro que hay que cambiar, porque la ideología no puede admitir que tenemos otros apagones. Y si seguimos con más renovable, habrá apagones. Está claro, no se puede evitar, es física, eso no es política, es física. Además, cuando hay demasiado sol, como en España, la demanda no puede tomar toda esta producción de sol a mediodía. Y entonces hay que vender a precio negativo. ¿Qué es decir a precio negativo? Es que hay que pagar gente para que utiliza tu electricidad. ¿Por qué no se puede amanecer? Y entonces, o sea, ¿quién paga eso? Ni siquiera es regalar, es pagar para que te la acepten. Sí, ¿y quién paga eso al final? Está claro que lo paga el cliente. Parece una broma, ¿no? Hay demasiada electricidad y todo eso hay un coste para el cliente de los españoles que pagan. ¿En qué mundo estamos? Entonces, sobre el nuclear, el gobierno alemán que empezó ayer, el nuevo gobierno alemán,
no sigue negando la realidad del nuclear. La palabra nuclear no está en el contrato entre los dos partidos que han hecho el gobierno. Porque son antinucleares, primarios, como probablemente el presidente Sánchez. Uh-huh. Y eso no se puede cambiar, es así, no se cambia. No quieren. Porque no es lógico, es una ideología. Pero, menos mal, en otros países están cambiando. En Bélgica, desde 2003, había una ley que prohibía de seguir con el nuclear y además los ambientalistas habían puesto también la interdicción de hacer investigación en el nuclear. Es increíble, ¿no? Prohibir de hacer investigación cuando el mundo funciona solo porque hay innovaciones. Entonces los ambientalistas de Bélgica habían parado también la investigación nuclear. El nuevo gobierno ha tomado la decisión de volver al nuclear y el 15 de este mes habrá el voto en plenario en el Parlamento para seguir con el nuclear, seguir con la investigación del nuclear. Otro ejemplo, Holanda. Holanda tenía solo una planta de nuclear. Y habían pensado también, cuando era la moda del renovable, de parar la nuclear. El gobierno anterior ha dicho, no podemos parar la nuclear, tenemos que seguir con el nuclear. El nuevo gobierno ha dicho, no solo vamos a seguir, pero vamos a doblar lo que había dicho el gobierno precedente, el gobierno de Rutte. Entonces, Holanda está desarrollando nuevas plantas, nuevos sitios, no solo nueva planta, nuevos sitios. Y hay algunos municipios que están peleando para que se hacen en su municipio. Polonia lo hemos ya mencionado, Chequia, Lituania, Croacia, siguen todos haciendo nuclear, desarrollando nuclear. Hay un boom del nuclear porque la gente se da cuenta que no es posible producir electricidad abundante y barata con el solar o el viento. No es verdad. Más viento, más solar aumenta el precio de la electricidad. No cuesta nada el viento, no cuesta nada el sol, pero el equipo y la red eléctrica costan muchos. Entonces, yo pienso que está terminado esta visión antinuclear. Todos los países un poco a la vez volverán al nuclear, también España. No puede seguir así. Claro, el problema que vemos aquí es que la construcción de un reactor nuclear, por ejemplo, se habla de una media de 20 años, es decir, que lo que se está destruyendo hoy no se va a recuperar al menos en una generación. Sí, se necesita 10 años. Lo que es bien es que España no es como Polonia, que no tenía reactor. Y entonces hay toda la administración, todos los servicios de control que existen. Entonces es mucho más fácil volver al nuclear, como en Bélgica y Holanda y España, si se quiere. Entonces no es tan complicado. Claro que se necesita 10 años. Y más tarde habrá otra empresa nuclear en España. ¿Y por qué cerrar las nucleares que existen? Pueden seguir. Cuando se empezó con el nuclear hace 40, 50 años atrás, no se conocía la tecnología y los ingenieros de la época han dicho, vamos a construir plantas que van a durar 40 años. Ahora han pasado los 40 años y se nota que el equipo es nuevo. No hay problema. Y por eso ya en Estados Unidos, en particular en Florida, han doblado la vida útil de una planta nuclear. Son 80 años. Entonces, las plantas en España podrían funcionar 80 años sin construir nuevas.
Y ya que hay muchos renovables y mucho hidroeléctrico, quizás no es necesario construir nueva, hay que potenciar los que existen. Entonces, trobar la excusa diciendo vamos a tardar no me parece válido. Por terminar, una valoración sobre este anuncio de la Red Energética Común Europea. ¿Qué significará? ¿Qué ventajas? ¿Qué desventajas tiene? Estamos hablando de una inversión de 600.000 millones de euros, al menos la planificada, y auguran un ahorro anual de 58.000 millones. ¿Esto qué significa a efectos prácticos? Son casi 20 años que se dice eso. Yo he trabajado en este sector. Y son casi 20 años que se dice que vamos a hacer una red nueva. Se utilizaba mucho antes la palabra smart grid, la red inteligente. La red ha siempre sido inteligente. Si no hay red inteligente, no hay equilibrio, como lo decía antes, no hay inercia y se para todo. Entonces la red ha siempre sido inteligente, hay que seguir con eso, pero es necesario tener equilibrio en todos los países. No se puede pensar que habrá un país que produce la electricidad para otro país. No es verdad. Hay que tener producción en todos los países por motivo físico. Por motivo físico. Y además por motivo económico. Porque crear electricidad te crea valor añadido. Es de tonto ir a comprar la electricidad en otro país cuando me la puedo producir yo y ganar mucho dinero. Entonces, que tenemos a la red más integrada, bien venga. Pero eso no es decir que vamos a parar la nuclear, el carbón en España y vamos a importarlo de Francia o de Polonia. No es así. Cada país tiene que tener su recurso también por motivo estratégico. No sabemos qué puede pasar mañana. ¿Y qué hacemos? ¿Dependemos de otro país para algo tan fundamental como la electricidad? Estratégicamente no es posible. Entonces, bien venga más interconexiones para evitar el apagón, si se puede importar más electricidad de Francia rápidamente, ¿por qué no? Pero eso no es suficiente para decir que no tenemos que construir planta clásica en España o en Portugal o en otro sitio. Pues Samuel, muchísimas gracias por este análisis. En general, ¿eres optimista o pesimista respecto al futuro energético europeo? Soy bastante optimista. Era muy pesimista hace año y medio, pero lo que veo en el mundo es un desarrollo enorme de la producción de energía fósil y nuclear. El problema de Europa es que todos hablan de renovables. Y entonces es un refrán, renovable. Y no vemos lo que está ocurriendo en el mundo con el petróleo, con el gas, con el carbón y el nuclear. En todo el mundo hay muchísima inversión. Un ejemplo, los 10 últimos años en los países non-OCDE, la producción de energía, el consumo de energía clásica, fósil y nuclear, es 5 veces más que la producción de energía renovable. Entonces, si alguien te dice, sí, el mundo está produciendo mucha energía renovable, verdad, pero produce 5 veces más energía fósil y nuclear. Porque necesitamos energía abundante y barata. Y renovable es cara y escasa. Entonces el mundo no está copiando la Unión Europea. El mundo está copiando lo que hacen los otros países que quieren desarrollarse. Mucho más gas, el carbón. El carbón está aumentando muchísimo en todo el mundo.
Y el otro cambio fenomenal es que me parece que es evidente, ¿no?, que el interés para el cambio climático ha desaparecido. ¿Quién habla de cambio climático? Los extremistas, los ambientalistas, los activistas. El resto del mundo se ha terminado con eso. A la COP29, la última COP en Azerbaiyán, ¿qué se has dicho? Que la energía del Azerbaiyán es un dono de Dios y que necesitamos mucho más energía para desarrollar África, sin mencionar la palabra renovable. Y la semana pasada, Tony Blair, el socialista Tony Blair, ha dicho que hay que terminar con la ideología del cambio climático, porque no se puede seguir diciendo que vamos a destruir el mundo cuando Reino Unido produce 2% de la CO2 y España es 0 con algo, ¿no? Entonces, no se puede pensar que tenemos que limitar las emisiones de CO2 en el mundo a partir de la Unión Europea y tampoco de España o de Reino Unido. Entonces, eso es un cambio fenomenal, sin hablar de lo que está haciendo Estados Unidos. Sin Estados Unidos tampoco el mundo está cambiando. Además con lo que ocurre en Estados Unidos. Sí, el mundo energético ha cambiado. Lo único que no lo pueden decir es la Unión Europea. No es que no lo saben, lo saben. Unión Europea sabe que el mundo ha cambiado. La Comisión Europea sabe que el Green Deal es un desastre, pero no lo puede decir. Pero en cambio, por ejemplo, propone la eliminación completa del gas ruso para 2027, a pesar de que siguen comprando. Y eso va a significar que compremos gas a otros bastante más caro, por ejemplo, Estados Unidos un 40% más caro, ¿no? Es decir, que parece, como decimos en España, ¿no?, que la solución es peor que el problema. En este caso, en el sentido de, bueno, pues están volviendo al punto de partida de hace unos años, pero todo es mucho más caro de lo que era antes. Exacto. Sí, porque el precio de la energía ha subido muchísimo por culpa de la Unión Europea con el Green Deal, y todo en el mundo depende de energía. Cuando uno compra un pan, compra también energía, que ha sido necesaria para producir el trigo, para transportarlo, para molirlo, y para preparar el pan y para transportar el pan. Todo depende de energía, y si sube el precio de la energía, suben todos los precios. Y entonces con el Green Deal hemos aumentado el precio de todo en Europa. Fuera de Europa siguen con precio barato de energía. En fin, veremos lo que ocurre en el en el futuro muy cercano, que estamos ya ahí. Si se cumplen las expectativas, entre 2027 y 2030 se cumplirá esa famosa agenda, esa famosa revolución que, bueno, pues como acabas de decir, espero que no se cumpla al menos del todo, que se den cuenta de que han cometido un error antes de que nos tiren por el precipicio. Profesor Samuel Furfari, muchísimas gracias por este análisis. Y estamos pendientes de sus análisis. Si no me equivoco, también escribe también en atlántico.fr. Ahí se puede leer también muchos artículos del profesor Furfari. Gracias. Un placer. Gracias. Solo en Multicanal Radio, El Hachazo, para los amigos de Patreon. Desde tan solo 5 euros, contenido exclusivo. Lunes y jueves de 10:30 a 12 de la noche. Conmigo, con Raúl, con este al que conocéis como un murciano encabronao, en Multicanal Radio. Contenido exclusivo, una forma totalmente directa y transparente de dar las noticias. Temas fuera de lo que te dice la prensa convencional. Colabora, echa una mano, ayuda a crecer a un medio independiente. Multicanal Radio, El Hachazo. Lunes y jueves de 10:30 a 12 de la noche. Te espero. Un nuevo magazine de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde. A mi manera. Aquí en Multicanal Radio. Presentado por Alina Santamaría.
A mi manera es un nuevo estilo de programa, compartiendo con todos ustedes una perspectiva única sobre temas de actualidad, cultura, entretenimiento y estilo de vida. Tenemos muchísimas secciones, noticias curiosas, recomendaciones de libros, corazón, tips de salud y bienestar y, por supuesto, la mejor música para alegrar tu día a mi manera. Si buscas los mejores materiales para tus creaciones y tu destino es Madrid, Bellas Artes GECO es tu mejor opción. Ya somos la 4ª generación a vuestra disposición. Desde lienzos, acuarelas y óleos hasta herramientas especializadas para todas las técnicas. Lo tenemos todo. Asesoría personalizada y las mejores marcas en el centro de Madrid. Encuéntranos en la calle Hortaleza 82 y en la calle Pelayo 38 o visita nuestra tienda online www.bellasartesgeco.com. Teléfono 91 319 96 90. Síguenos en nuestro Instagram y forma parte de nuestros talleres en geco.bellasartes. GECO Bellas Artes, donde tu talento se transforma en arte. Inspírate, crea y vive el arte con nosotros. Te invitamos a escuchar Startup Olé Radio, el programa líder de emprendimiento, startups e inversión de España, aquí en Multicanal Radio, todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Entrevistas, noticias y tertulias. Presenta y dirige Emilio Corchado. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Gracias de nuevo por vuestro tiempo, gracias por vuestra fidelidad, gracias de nuevo, como siempre, por compartir, darle like, en fin, todo este tipo de cosas que siempre ayudan. Que comentéis, que compartáis, todo esto ayuda siempre muchísimo. Espero que os haya gustado esta entrevista. Si os ha gustado, como siempre, también la podéis bajar, compartir, cortar, haced lo que queráis con ella, pero sobre todo que llegue a más gente. Resumen, esto es culpa del mix energético, es culpa de la política energética europea. No es Putin, no es la ultraderecha, no estamos saboteando nada, simplemente queremos que funcione. Así que nada, espero que funcione vuestra semana, como también espero que funcione la mía. Os mando un fuerte abrazo, nos vemos la semana que viene, que si Dios quiere, tendremos nuevo papá y precisamente tendremos un invitado especial para hablar de esto aquí en Espacio Europa. Un fuerte abrazo.